Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Eh, Miren, me quedé ahí, ¿verdad?, con la visita que hiciera Joe Biden a Zelensky. Miren cómo Zelensky fue a recibir a Biden en Kiev. Habían sirenas, habían colocado el alerta de bombardeo, cosa que los rusos dicen que fue un bulto que hizo Zelensky con esto para darle la muela a Biden para que le metieran más la mano, porque ese encuentro había sido consensuado. Eh, no es verdad que en una zona de guerra sin garantía el presidente de la potencia más importante del mundo se va a desplazar a un lugar donde tenga peligro. Eso no se lo van a permitir. En Estados Unidos no le van a permitir eso. Habían llamado, y eso lo confirmó tanto la Casa Blanca, funcionarios de la Casa Blanca, como el vicepresidente de Seguridad de la Federación Rusa, del Consejo de Seguridad, Medvedev, de que habían llamado a los norteamericanos a los rusos, diciéndole que, informándole que el presidente Biden iba hacia Kiev y que se le había dado garantías de que no correría peligro su vida. Eso funcionó así, pero fíjense cómo recibe Zelensky a Biden. Vamos a ver. Bien, eso fue hoy. Ahora, un momento interesante es cuando Biden fue a firmar el libro de visita que se estila en términos diplomáticos cuando una figura de esa naturaleza visita un país. Él no lo firmó exclusivamente, él le dejó una pequeña carta a Zelensky. Miren ahí, a puño se le escribió, que más o menos dice: me siento honrado de ser recibido nuevamente en Kiev. Me solidarizo y soy amigo del pueblo ucraniano, amante de la libertad. Escribió Biden. Déjame ver, señor presidente, acepte mis más profundos respetos por su coraje y liderazgo. Slava Ucrania, le escribió Biden. Hasta eso se lo coge. Es decir, la visita de Biden le da un espaldarazo a Zelensky en su lucha en Ucrania contra los rusos. Ahora, ¿cómo cae eso en el Kremlin? ¿Cuáles piezas son las que están interviniendo? ¿Qué puede modificar esa guerra? Pues les cuento inmediatamente que ustedes saben que Anthony Blinken había advertido a China de que no apoya a Rusia en la guerra. Hoy, Wang Wenbin, quien es portavoz de la Cancillería china, pues se la puso en China, ahí mismo, se la puso en China a los norteamericanos y dijo: no es China sino Estados Unidos quien administra sin cesar armas al campo de batalla. Estados Unidos no tiene derecho a dar órdenes ni disposiciones a China. Jamás aceptaremos indicaciones ni amenazas estadounidenses sobre las relaciones chinas-rusas. Eso está más claro que el carajo y eso confirma mis temores. ¿Qué había planteado yo? Yo debo advertir que yo no estoy a favor ni de uno ni de otro. Lo que estoy a favor es de que se acabe eso rápido y que dejen al mundo caminar tranquilo. Pero me temo que ese es solamente un ingrediente de los tantos que veremos en estos días y en estos meses y en los próximos años de desestabilizar al mundo.
si usted quiere que se fastidie el planeta, pues haga 2 o 3 guerras simultáneas en estos tiempos de alta tecnología. Esa posición china, pues, calienta el asunto. De hecho, mañana el canciller chino va a estar presente en el discurso, según leí, en el discurso de Vladimir Putin en China, y hay algo más. En los próximos días se espera que Xi Jinping pues dé un viaje a Rusia. Ya la inteligencia norteamericana ha informado de que China pues está suministrando arsenal militar a Rusia, apoyándolo en esto. Y por eso el portavoz de la Cancillería le dice a los Estados Unidos: hey, no se metan con nosotros, que ustedes están aportando a ese proceso. Ustedes están suministrando armas a las claras a ese proceso. En el fondo lo que ese chino le está diciendo: si usted quiere que nosotros hagamos esto o lo otro, pues no se va a poder. Nosotros somos independientes y no aceptamos ni amenazas ni sugerencias. Entonces ese es un problema que está corriendo, porque ahí está también ¿cómo se dice? La injerencia de otros países en un campo que no deben tener. Pues un problema largo, eso de la Cancillería, fricción de nuevo entre China y Estados Unidos. ¿Qué es lo que están planteando? Un bloque entre unos y otros países. Países occidentales. Mientras tanto, en los Estados Unidos, pues también hay manifestaciones solicitando que no envíen armas a Ucrania y que se presionen para que sea una solución, buscar una solución que corte la guerra, buscar una solución a la paz. Esto se desarrolló en Washington. In Zaporozhye and Kherson and Kharkiv, all across the region of fighting is on the hands of those in the United States Congress right now. Bien, ustedes vieron Estados Unidos, en Alemania, otros países europeos, y a medida que la guerra se acentúe, en esa misma medida, los mismos ciudadanos de países que no intervienen directamente de la guerra están sufriendo las consecuencias de la misma. Entonces, eso lo que provoca que las sociedades pues se enojen con los gobiernos de turno y lo quiten si lo tienen que quitar a través de las elecciones. Vamos a ver. En el The Guardian trae un trabajo interesante, un artículo interesante que yo quiero compartir con ustedes para que usted vea cómo la publicidad a veces pues tuerce la realidad. Patrick Vinturo, quien es editor diplomático de The Guardian, realiza un artículo que publica hoy que dice: la guerra de las sanciones contra Rusia, un año de jugar al gato y al ratón. Y dice más o menos eso. Le voy a sacar los principales puntos del artículo. La guerra de las sanciones contra Rusia, un año de jugar al gato y al ratón. Las primeras afirmaciones de que Moscú se doblaría rápidamente demostraron ser arrogantes, pero Putin también cometió errores de cálculo. Entonces, él enumera las cosas. Lo primero, él dice: la economía rusa está en camino de reducirse a la mitad. Toma esa frase, ¿ustedes saben de qué? De Joe Biden. Eso fue en marzo del año pasado, al anunciar las sanciones contra Rusia después de una invasión a gran escala de Ucrania. Es decir, él subraya esa acentuación de Biden como arrogante, porque no ha sido así.
La segunda que toma es de Annalena Baerbock, de la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, que prometió que las sanciones estaban golpeando el sistema de Putin en el centro de su poder. También califica eso como arrogante. Otra de Liz Truss, la efímera primera ministra inglesa, que pronosticó que los oligarcas de Vladimir Putin no tendrían dónde esconderse. Cuarto, las sanciones de la Unión Europea, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estaban trabajando para paralizar la capacidad de Putin de financiar su maquinaria de guerra. Entonces, esas cuatro acentuaciones que hacen importantes líderes de Occidente, pues él la califica de arrogante y que no fue así como ellos dijeron. Ahora bien, antes de la invasión tampoco acertaron. En una sesión informativa, dice el articulista, en enero del 2022, los funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos dijeron que Washington estaba preparado para implementar sanciones con consecuencias masivas que no se consideraron en el 2014 cuando Rusia se anexó Crimea. Eso significa que el gradualismo del pasado está fuera y esta vez comenzaremos en la parte superior de la escalera de escalada y nos quedaremos allí. No le ha resultado eso tampoco. El Instituto de Finanzas Internacionales pronosticó una caída del 15% del Producto Interno ruso en el 2022. JP Morgan preveía una contracción de un 12% de la economía rusa. Los propios tecnócratas de Rusia advirtieron en privado a Putin de una posible caída de 30% del Producto Interno Bruto. La realidad fue algo diferente, reflejando lo que los analistas dicen que fue un exceso de confianza arrogante en Occidente sobre la velocidad con la que las sanciones que fueron acordadas con una coordinación sin precedentes por parte del G7 podrían dañar a Rusia. La economía rusa se contrajo solo 2,2% el año pasado. El desempleo, según cifras oficiales, se sitúa ahora en 3,7%. El sector de la construcción ha podido crecer significativamente, incluso si la industria automotriz y electrónica han sufrido. Una excelente cosecha ha impulsado el crecimiento del sector agrícola. Eso es en Rusia. Tercer pronóstico desfasado, el del Fondo Monetario Internacional, que pronostica ahora que Rusia crecerá más rápido. Este es nuevo. El Fondo Monetario pronostica ahora que Rusia crecerá más rápido en el 2023 y en el 2024 que el Reino Unido. Apenas es un apocalipsis financiero ahora. A medida que la guerra se acerca a su primer aniversario, el 24 de febrero, es decir, dentro de 4 días, se ha intensificado el debate sobre si las sanciones son efectivas. ¿Cómo se perciben las sanciones hoy día en el mundo occidental? Para que usted tenga una idea que los especialistas proyectan de aquí para adelante, luego de los hierros de los principales líderes occidentales. Agatha de Marals, autora de Backfire, un estudio sobre las sanciones estadounidenses, dijo: esto es más una maratón que una carrera, pero financiar la guerra se está volviendo más difícil. En síntesis, la señora está diciendo que eso va a durar para largo. Y ahí lo que van a salir empobrecidos o maltrechos son los que están en guerra, Rusia y Ucrania. Le va a tocar tarde o temprano. Bueno, Ucrania sí, pero a Rusia también le va a tocar tarde o temprano. Pero se va a ir desgastando el empuje del mundo occidental. Por consiguiente, los ciudadanos de esos países pues deben estar atemorizados de que su nivel de vida caiga drásticamente. Los economistas de la Escuela de Economía de Kiev van más allá, argumentando que es posible que ya se haya alcanzado un punto de inflexión decisivo, ya que el creciente déficit fiscal ruso, estimulado por el gasto adicional en defensa y el colapso de los ingresos por hidrocarburos, obligue
al Banco Central de Rusia a consumir sin reservas. Entonces, eso es lo que hay con respecto a las proyecciones de los países occidentales y Ucrania para el pronóstico de la economía rusa que, como ya vimos, pues no han acertado. A esta hora ellos pensaban que Rusia iba a estar de rodillas y con un colapso económico que determinara la caída del régimen de Putin, y eso no ha sido así. Hay un dato, miren, esa es la publicidad que se va a lo que le voy a poner ahora. Desde hace días esa publicidad está en toda Rusia, promocionando el discurso a la nación de Vladimir Putin mañana a las 12:30 del día, hora rusa, que serían aquí, son 7 horas, serían las 4:30 de la mañana. Las 4:30 o las 5:30, las 5:30. Miren esto. О, смотри, смотри, снова показывает рекламу. Bien, eso es lo que hay con respecto a lo de mañana, pero desde hoy, o desde ayer, no desde hoy, Ucrania advierte una cosa que usted tiene que estar pendiente. Yo le doy tanto tiempo a esto porque no me está gustando como está el curso que está tomando esa guerra, que en principio era una guerra fronteriza, regional, y de momento pues, puede estallar en algo peligroso para la seguridad del planeta. Ucrania advirtió que Vladimir Putin ha puesto a sus fuerzas nucleares en alerta máxima en un intento de chantajear a Occidente. Se alega que Rusia comenzó ejercicios nucleares a gran escala, incluida la activación de sus sistemas de comando central denominado Monolight. Y eso, pues ya usted sabe, solamente de pensar en eso, pues uno tiene que pedir la paz, si es que uno quiere seguir aquí, ¿verdad? Que a final de cuentas uno no tiene velas en ese entierro. Vamos a un cambio, retornamos en breve. Usted no se mueva, este Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son.